Bien, vamos a deducir las ecuaciones generales de los distintos movimientos. Vamos a empezar por el movimiento rectilíneo uniforme, MRU. En este caso, para deducir la ecuación, partimos del concepto de velocidad. La velocidad sabemos que es el módulo, a nivel de módulo, es el módulo del desplazamiento partido del tiempo empleado o el intervalo de tiempo empleado en efectuar dicho desplazamiento. Por lo tanto, es igual, como el módulo del desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial, partido del intervalo de tiempo que es tiempo final menos tiempo inicial. Vamos a considerar por simplicidad que el instante inicial vale 0 segundos, como suele ocurrir normalmente. En este caso hemos llegado a que v es igual a x menos x sub 0 partido de t. El siguiente paso será traernos para este lado, para el lado de la velocidad, el tiempo que está dividiendo, traérnoslo multiplicando. Por tanto, continúo aquí, nos queda que v por t es igual a x menos x sub 0. Y el último paso es la x sub 0, la posición inicial, traérnosla para este lado sumando hacia la izquierda del igual. Por lo tanto, nos queda que x sub 0 más vt es igual a x. Lo mismo da ponerlo así o ponerlo así. X es igual a x sub 0 más v por t. Esta es la ecuación del MRU, movimiento rectilíneo uniforme. En el caso de que el tiempo tuviera un tiempo inicial, un instante inicial, pues sería x igual a x sub 0 más v, en lugar de t sería t menos t sub 0, habría que corregirlo restándolo el t sub 0, que normalmente vale 0 como en la ecuación de arriba, la r cuadrada, que es un caso particular de la de abajo general, con t sub 0, 0. Bien, vamos ahora a deducir las ecuaciones del MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Se caracteriza porque, al igual que en el MRU, la trayectoria es rectilínea según el eje X, también sigue la trayectoria rectilínea según el eje X, pero si bien en MRU la velocidad es constante, en MRUA la velocidad no es constante, sino que cambia habiendo una aceleración que sí que es constante. Bien. La primera ecuación, la de la posición, hay que aprendérsela de memoria. Tiene una deducción, pero es bastante compleja y no nos merece la pena verla. Nos la aprendemos de memoria. Es esta y hay que saberla y hay que ponerla. La posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Suponemos que la velocidad inicial es este vector, v sub 0, y que la aceleración es este vector, a, que se mueve hacia la derecha y por eso le asignamos signo positivo. Si se moviera hacia la izquierda, acelerando hacia la izquierda, la aceleración tendría signo negativo en la ecuación, por criterio de signo. Igual que si la velocidad inicial, v sub 0, fuese moviéndose hacia la izquierda, pues también tendría signo negativo aquí. Pero en este caso hemos puesto los dos vectores hacia la derecha, por tanto le corresponden signos positivos en la ecuación. Lógicamente, no solamente hay esta ecuación que nos tenemos que saber en MRUA, sino que como cambia, la velocidad depende del tiempo, pues habrá otra ecuación que relaciona la velocidad como función del tiempo. ¿Cómo deducimos esa ecuación? Pues si bien aquí la ecuación de la posición la dedujimos en MRU a partir del concepto de la velocidad, que era el cambio de posición entre el cambio de tiempo, ahora la ecuación de la velocidad en MRUA la deduciremos a partir de la aceleración que mide el cambio de velocidad entre el cambio de tiempo. Pero el despeje, el procedimiento es análogo a este de aquí, cambiando las magnitudes, pero es el mismo razonamiento a la hora de despejar. Ya lo veréis cómo se entiende fácilmente. Es lo siguiente, incremento de v, sabéis que es el cambio de velocidad, velocidad final menos velocidad inicial. Incremento de t
es tiempo final menos tiempo inicial. Otra vez, por simplificar, vamos a tomar el tiempo inicial 0 segundos por convenio. Se empieza a contar desde t igual a 0. Por lo tanto, llegamos a esta ecuación, que la aceleración, igualando esto con esto, porque si esto es igual a esto y es igual a esto, esto también es igual a esto, lógicamente. Por lo tanto, es lo que voy a poner aquí. A igual a v menos v sub 0 partido de t. Entonces ahora me traigo el tiempo que está dividiendo multiplicando para este lado. Es exactamente el mismo razonamiento que hice aquí, el mismo tipo de despeje que hice aquí para la x con la v y ahora lo hago aquí para la v con la a. ¿Vale? Para la v con la a. Entonces me traigo el tiempo multiplicando para este lado. Y queda lo siguiente. A por t es igual, si me lo traigo para acá multiplicando, y en la derecha se queda v menos v sub 0. V menos v sub 0. Y eso es igual a, si me traigo el v sub 0 para acá, sumando, me queda a por t más v sub 0 es igual a v, o lo que es lo mismo, v igual a v sub 0 más a por t. La pongo en el otro sentido escrita, pero la ecuación es la misma, como ustedes comprendéis. Entonces, esta es la ecuación velocidad-tiempo en el MRUA. Y luego, en otros casos particulares de MRUA, en los que no conocemos el tiempo, pero sí conocemos el desplazamiento, si queremos calcular la aceleración sin conocer el tiempo, en función del desplazamiento y de las velocidades inicial y final, tenemos una tercera ecuación, que es esta. La velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual al doble de la aceleración y por el desplazamiento. Esta sería la tercera ecuación que en algunos problemas de la ficha aparece, por lo menos en 2 o 3 ecuaciones. Como ya digo, para utilizar esta ecuación se utiliza cuando no se conocen los tiempos, cuando no se conoce el tiempo, pero sí se conoce el desplazamiento y las velocidades final e inicial. Se suele utilizar para calcular la aceleración sin necesidad de tener el tiempo, como aquí en el concepto de aceleración, que requiere el tiempo. Pues este es otro procedimiento alternativo cuando no tenemos ese tiempo. Obviamente no podemos aplicar esta fórmula porque habría dos incógnitas. No podríamos hacerlo por esta fórmula, sino que tendría que emplear esta fórmula alternativa, conociendo el desplazamiento y las velocidades, y sacar la aceleración sin tener el tiempo. ¿Vale? Estas serían las expresiones del MRU y del MRUA. Y ahora vamos a ir a otro tipo de movimiento, que es la caída libre. Nos quedan dos, la caída libre y el movimiento circular uniforme. Le voy a dar la vuelta al folio y lo explico por detrás. Bien, vamos al caso de la caída libre. Dijimos el otro día que la caída libre es lo mismo, en el fondo es igual que un MRUA, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje Y, en el eje vertical, en el eje de las Y, en el eje vertical, en el que actúa, el cuerpo va cayendo libremente si lo dejamos caer desde el reposo o con cierta velocidad. Eso es lo de menos, que parta del reposo o que parta de una cierta velocidad hacia abajo, pero va cayendo cada vez más rápido, porque cae a favor de gravedad, porque la Tierra lo atrae, lógicamente. La Tierra estaría aquí en el suelo y se suele tomar aquí en el suelo el origen de referencia, se suele poner ahí también, en este tipo de ejercicio, el origen. Por tanto, si cae de una cierta altura inicial, tendremos la altura inicial, la I sub 0, la altura a la que está el objeto desde el suelo. Aquí ponemos una persona que tira un objeto. ¿De acuerdo? Y el objeto puede partir del reposo o de una cierta velocidad inicial. ¿Cuáles son las ecuaciones de movimiento? Pues bien, como la caída libre no es más que un MRUA en el eje Y, pues las ecuaciones
de la caída libre serán las mismas o se deducirán a partir de las del MRUA. Entonces voy a poner aquí las del MRUA, que he demostrado antes. X igual a X sub 0 más V sub 0t más un medio de a t cuadrado. Y V igual a V sub 0 más a por t. ¿Cómo queda esta ecuación? En este caso, en la caída libre, lo que está cambiando es, conforme va cayendo, está cambiando la y, la coordenada y, la altura, la posición, pero medida como altura respecto al suelo, respecto al origen. Por tanto, x y x sub 0 habrá que cambiarlo por y y y sub 0. En este caso, y es igual a y sub 0. El resto de ecuación será igual más v sub 0 por t. Y aquí hay que tener en cuenta que como la gravedad es un vector que va hacia abajo, le corresponde signo negativo, menos un medio, y en vez de la aceleración, pues ponemos aquí la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Por tanto, pondríamos menos un medio por g y por t al cuadrado. Esta sería la ecuación de la posición, que aquí es la altura, en el caso de la caída libre, la altura respecto al suelo. La recuadro. En la ficha de ejercicio, en los vídeos que he grabado yo explicando la caída libre en los ejercicios, en realidad he considerado este signo positivo aquí, pero después le he cambiado el signo menos porque la gravedad va para abajo. Tened cuidado que si utilizáis la ecuación de esta forma con el menos ya delante, no hay que ponerle otra vez la gravedad negativa, porque estaríais considerando dos veces el criterio de signo. Entonces, si ya lo habéis puesto negativo, ya lo habéis considerado, no considerarlo otra vez, ¿de acuerdo? Entonces tened cuidado, que son las dos la misma ecuación, con más o con menos, pero la cuestión es entenderlo, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la otra ecuación, la ecuación de velocidad, esta de aquí, que nos va a permitir sacar la velocidad conforme va cayendo. Por este punto, por ejemplo, tendría este vector velocidad. Por este punto le correspondería este vector velocidad durante la caída. ¿Cuál sería su módulo? El módulo de la velocidad. Pues será igual, por analogía, por comparación, a v sub 0, a la velocidad inicial, más la aceleración por el tiempo, que otra vez, como la aceleración es la gravedad y va para abajo, le voy a poner signo negativo menos g por t. Que conste que yo en los problemas que he explicado en el vídeo he puesto más g por t, pero luego en el siguiente paso le he cambiado el signo. Cuando he puesto 9,8 la gravedad, le he puesto después menos 9,8. Pero le he considerado el signo una vez, no dos veces. Lo que no se puede es poner el menos aquí de gravedad y después otra vez considerar la gravedad negativa. Entonces menos por menos lo pondría más. No se considera dos veces, se considera solamente una vez. ¿Me explico, no? Perfecto. Entonces esta sería la ecuación velocidad-tiempo del MRUA. Y luego nos queda el último movimiento, que es el movimiento circular uniforme. Conocido como MCU. M de movimiento, C de circular y U de uniforme. En este caso, la trayectoria es circular, el sistema de referencia es un eje de coordenadas XY, el observador se encuentra en el centro de la circunferencia en este punto, y lo que cambia es la posición, lógicamente, y al cambiar la posición cambia el ángulo que describe phi. Ese ángulo phi está cambiando con el tiempo, al variar la posición, lógicamente. De manera que hay una velocidad lineal, v, y hay una velocidad angular, omega. ¿Qué se mide en la velocidad lineal? Como sabemos, el módulo de desplazamiento entre el tiempo. ¿Qué se medirá en la velocidad angular? Pues se medirá, si aquí cambia la posición x, pero lo estamos midiendo a través del ángulo, como el mismo nombre dice, velocidad angular, pues lo que medirá será el cambio de ángulo con el tiempo. Por lo tanto, incremento de x sabemos que es x menos x sub 0, y incremento de t es t menos t sub 0, aunque normalmente t sub 0 se toma 0 segundos, como hemos dicho antes. Y incremento de phi del ángulo será el ángulo final menos el ángulo inicial partido del tiempo final menos el tiempo inicial. Que normalmente el tiempo inicial se toma 0 y el ángulo inicial parte de aquí
de 0 grados de este ángulo, y a partir de aquí se va, digamos, barriendo la abertura de los ángulos, va barriendo ángulos a partir de aquí, de la recta horizontal. Por lo tanto, el ángulo sub 0, el ángulo inicial, phi sub 0, también vale 0, porque parte de un ángulo, de no haber ángulo ninguno, de ángulo 0, ¿vale? Esto normalmente vale 0. Bien, entonces lo que ocurre es lo siguiente. ¿Cómo se deduce la ecuación del circular uniforme? Pues bien, para deducir la ecuación del MCU hay que partir de la ecuación del MRU y por comparación la deduzco. La ecuación del MRU que deducimos antes, la ecuación posición-tiempo es esta: x igual a x sub 0 más v, que es constante, por t. Esta es la ecuación del MRU. ¿Cómo será su ecuación análoga en MCU? Pues será x, la posición, la hemos cambiado aquí, x, por aquí, el ángulo. ¿De acuerdo? Entonces x será el ángulo. En vez de la posición x la medimos a través del ángulo. Y x sub 0, la posición inicial, en vez de ser x sub 0, ahora será el ángulo inicial o la fase inicial del ángulo. Más v, pero ahora en vez de ser v, velocidad lineal, v, pues ahora será velocidad angular, omega. Por tanto, más omega por t. Pero como habéis visto, lo que he hecho ha sido cambiar magnitudes lineales, x y x sub 0, por magnitudes angulares, phi y phi sub 0. O magnitudes lineales como v, velocidad lineal, espacio entre tiempo, o desplazamiento entre tiempo, lo he cambiado por velocidad angular, ángulo entre tiempo. Pero es análoga. A partir de esta puedo razonar y deducir esta, con lo cual no me la tengo que aprender de memoria, sino la deduzco una a partir de la otra, relacionando lo lineal con lo angular. Luego habría que considerar otra ecuación en el movimiento circular uniforme, que es relacionar la velocidad lineal con la velocidad angular. La velocidad lineal es v y está relacionada con la angular, omega, que es una v doble redondeada. Esto es una letra griega, es una v doble redondeada así con pancita, ¿vale? Entonces la v, la velocidad lineal, que se mide en metros por segundo, como sabemos, la v que se mide en metros por segundo, será igual al angular, que se mide en radianes por segundo, por el radio, que se mide en metros. Esta es la relación que hay entre la magnitud lineal y angular. V igual a omega por R. Esta expresión sale de que el arco es igual al ángulo por el radio, que es un caso particular de la longitud de una circunferencia, que es 2pi por el radio. Porque si hago la circunferencia, cuando tomo un arco, un ángulo phi, cuando tomo este arco S, y barro este ángulo phi y el radio es R, el arco será igual al ángulo por el radio. Pero si doy la vuelta entera, describo una circunferencia 360 grados completos, que son lo mismo que 2pi radianes, cuando barro 2pi radianes o una vuelta completa o una circunferencia completa, 360 grados, entonces la longitud ya no es del arco, sino que es de la circunferencia, que será el ángulo, pero ahora es 2pi radianes, 2pi por el radio, y por eso la longitud de una circunferencia es 2pi r, 2pi radianes, que es el ángulo, por r, que es el radio. Me da el arco, que en este caso es la longitud de la circunferencia completa, que no es un arco, sino la vuelta completa. Por lo tanto, esta expresión, la longitud de una circunferencia, es un caso particular de esta expresión más general para el arco de circunferencia, y esta es para la circunferencia completa. ¿De acuerdo?
Y termino diciendo que es esto de un radián. Un radián es aquel ángulo para el cual el radio mide lo mismo que el arco. Es decir, cuando yo tengo este radio R y describo este arco de circunferencia más o menos, lo voy a pintar mejor, lo voy a poner aquí arriba. Si tengo este radio y describo este arco, en este caso, esta distancia viene a ser prácticamente la misma que esta, son iguales. Pues el ángulo phi para el cual el radio mide lo mismo que el arco, cuando el radio y el arco son iguales, decimos que el ángulo que hay ahí encerrado es concretamente un radián, ¿de acuerdo? Y eso sería un radián. Aquel ángulo para el cual el radio mide lo mismo que el arco. Entonces, un único matiz, recordad que la vuelta completa, que equivale a 360 grados, en grados sexagesimales equivale exactamente a 2pi radianes. Por eso aquí tenemos el 2pi, porque ha dado un ángulo de 360 grados, que es la vuelta completa para barrer la longitud de la circunferencia entera. 2pi radianes por r, que es el ángulo por r. En este caso no es un arco, sino que es la longitud completa. Así sería este tipo de cuestiones. Todo esto es lo que habría que deducir en el examen. Todas estas fórmulas que he puesto. No solamente las ecuaciones de movimiento que están aquí recuadradas, sino esta también, porque es una relación entre la velocidad lineal y angular, entre magnitudes lineales y angulares, y esta se puede deducir a partir de esta también. Porque si os dais cuenta, a partir de estas dos, o de esta de aquí arriba, de esta, el ángulo por el radio, a partir de esta, si la divido entre tiempo aquí y aquí, si divido entre tiempo en la izquierda y divido entre tiempo en la derecha, la ecuación no varía porque le estoy haciendo la misma operación. Por lo tanto, el espacio entre tiempo será la velocidad lineal y el ángulo, al dividirlo entre el tiempo, será la velocidad angular. Por lo tanto, esta expresión se obtiene, la demostración es que se obtiene a partir de esta que estoy señalando, de esta de arriba, de esta de aquí arriba, a partir de esta, dividiendo entre t en el lado de la izquierda del igual y en el lado de la derecha del igual. De ahí se obtiene esta ecuación. Porque S entre t es v y porque phi entre t es omega. Y el r pues queda ahí tal cual, el r. ¿Vale? La deducción de esta parte de esta. Y la deducción de esta parte también de esta. Con lo cual, aprendiéndonos algunas fórmulas, no tenemos que aprendérnoslas todas, sino que es más fácil comprenderlo y deducirlas que estudiárnoslas de memoria, aunque parezca mentira, es así de sencillo. Es más fácil razonarlas y deducirlas que aprenderlo de memoria. De verdad lo digo porque creo que es más fácil.